Hoy es que demos una revisión completa a todo el resultado de aprendizaje 1.2, que es el que está relacionado con los procesos logísticos fundamentales. Entonces, la intención del día de hoy es ponerles un contexto totalmente detallado de todo lo que sucede a lo largo de los procesos logísticos, con la intención de que tengan ustedes pues, un panorama completo de cómo se estructuran, cómo se relacionan. No, ahí va, ahorita la cambio. Para que a partir de ello pues puedan ustedes trabajar con los chicos todos los resultados de aprendizaje. Entonces, ahí nuevamente están viendo la pantalla de Excel, ¿cierto? Yo creo que es la máquina, ¿no? A ver. Ahí les va. Ok, acá está. Ya. Ahí ya deben de ver la pantalla de Excel, ¿es correcto? ¿Sí ven ya los tres ahí la pantalla de Excel? Ok, perfecto. Bien, entonces, de los 5 procesos logísticos fundamentales, Tere, si pudieras hacernos el favor de cerrar el micrófono para que no haya interferencia y podamos tener todos los conceptos claros. De los 5 procesos logísticos que platicamos el sábado, el primero de ellos es el suministro. Después del suministro siguen almacenes, después inventario, luego distribución y luego servicio al cliente. Y suceden en ese orden. Almacenes e inventarios suceden de manera paralela y después los demás, pero se generan en ese orden. Así que la intención del día de hoy, Tere, es desagregar un poco más, aún mucho más, Abrió una pantalla de Excel y está escribiendo eso. todos ellos. Tere, acá yo te voy a desactivar el sonido. Ya si tienen alguna pregunta, lo vuelven a activar allá. Es lo que están viendo. Ok, entonces ahí ya, Tere, está desactivado tu micrófono. Ya si tienes alguna duda, ahí lo activas y la podemos resolver para que no haya ninguna interferencia. Sobre todo porque lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, se los voy a grabar. Yo estoy acá grabando lo que sucede en la pantalla, con la intención de que al final del día se los haga llegar el video. Bueno, termino de grabarlo, lo subo a YouTube, en lo que se sube se los hago llegar como para que pues tengan manera de consultarlo posteriormente. Entonces, esos 5 procesos logísticos fundamentales, según lo que los chicos tienen que entregar en la actividad de evaluación 1-2, es un manual en el que esté incluido las compras, la selección de proveedores, la atención y servicio al cliente, almacenes, inventarios, gestión de transporte. Y en eso pues se incluyan todos los conceptos o todos los contenidos que están planteados. Entonces la intención es integrar todo eso en este archivo que vamos a comenzar a desarrollar. Lo primero que sucede en la parte del suministro
La primera actividad del proceso de suministro es planeación de la demanda. Eso es lo primero que se hace. ¿Qué cosa es planeación de la demanda? Pues poder hacer pronósticos. Esto es algo que no está planteado ni diseñado en el módulo de cuarto semestre con CONALEP, porque pues se ocupa un fundamento estadístico, matemático más o menos fuerte. Entonces pues a nivel medio la intención no es que hagan pronósticos. Sin embargo, pues con los maestros que imparten el módulo, pues estoy yo en la obligación de ponerles el panorama completo, aun cuando esta parte de pronósticos pues con los muchachos, si se menciona, es muy por encimita. Y esa parte de hacer planeación de la demanda tiene como dos bloques generales. El primero de ellos es una planeación cualitativa y el segundo de ellos es una planeación cuantitativa. ¿De qué depende si yo voy a hacer una planeación cualitativa o cuantitativa? Básicamente de si yo tengo o no tengo datos históricos. O sea, si es una empresa que va apenas a empezar, alguien que esté comenzando un negocio después de haber hecho un estudio de mercado, algún plan de negocios, o alguna empresa que quiera desarrollar una nueva línea de negocios, etcétera, no se tienen datos históricos. Y si no se tienen datos históricos, entonces nosotros tendríamos que recurrir a desarrollar pronósticos de manera cualitativa. Y de manera cualitativa tenemos dos elementos fundamentales para hacer pronósticos de esa manera. La primera es preguntarle a un experto. A ver, dime a ojo de buen cubero cuánto voy a vender, cuánto estimas que voy a vender, cómo voy a ir llevando mi crecimiento, cuáles son las variaciones que se tienen de demanda, etcétera. Y generalmente cuando se le pregunta a un experto, pero que realmente sea experto, él nos puede dar una muy buena idea del estimado de ventas que se podrían tener en el sector o con el producto que yo estoy tratando de desarrollar. Y la segunda manera de hacer planeación de la demanda de manera cualitativa es a partir de un estudio de mercado. Cuando yo hago un estudio de mercado, en ese estudio de mercado, una de las preguntas es cuánto compras al mes de lo que se vaya a desarrollar, ¿no? Y cuando nosotros analizamos el volumen de compras que se tiene al mes, entonces nosotros obtenemos un promedio y obtenemos la desviación estándar. Y con esos dos datos, con el promedio y con la desviación estándar, nosotros podemos hacer, generalmente lo que se hace es un proceso de simulación con el método Monte Carlo, que es un método para poder simular este tipo de situaciones, para yo crear escenarios de las ventas que yo voy a tener en el futuro. Cuando yo hago pronósticos de manera cualitativa, esos son los dos elementos fundamentales. Cuando nosotros hacemos pronósticos de manera cuantitativa, entonces lo que yo necesito analizar en ese proceso cuantitativo es a lo largo del tiempo. En el eje de las X yo tengo el tiempo, en el eje de las Y yo tengo la variación de la demanda. Lo que yo analizo ahí es, uno, cuál es la tendencia que están siguiendo mis datos. Aquí en tiempo yo analizo el histórico mes a mes de las ventas que se han tenido en el negocio. Y analizo cuál es la tendencia, porque yo puedo tener una tendencia creciente, una tendencia decreciente, o puedo estar teniendo un comportamiento de ese tipo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que yo tomo en cuenta en esta misma grafiquita en donde tengo tiempo y dinero
es la estacionalidad que están siguiendo los datos. Entonces, si durante un año yo estoy teniendo ese comportamiento, entonces yo tengo que analizar el tipo de estacionalidad. Y lo tercero que yo debo considerar para hacer pronósticos de manera cuantitativa es la ciclicidad de los datos. Es decir, vamos a suponer que esos datos son los de un año. Entonces, en un año yo tengo un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos o prácticamente 3 ciclos. Es decir, al año yo tengo 3 veces ese comportamiento. Entonces, primero reviso la tendencia, después reviso la estacionalidad, después reviso la ciclicidad, y ya que yo tengo analizados esos juntos, entonces lo primero que yo tengo que hacer es revisar el comportamiento que tienen mis datos a lo largo del tiempo. Y si estos son los comportamientos, entonces si se fijan ahí yo tengo una tendencia positiva. Si este es un año y este es otro año, entonces yo estoy teniendo estacionalidad y estoy teniendo un ciclo, 2 ciclos. Ese es el punto de partida para yo poder hacer unos pronósticos cuantitativos. Ahí hay muchos métodos. La intención no es que ahora desagreguemos todos los métodos que están trabajando en esa manera de hacer pronósticos, sino la única intención es que tengamos claro que ese es el punto de partida de toda la cadena de suministro, la planeación de la demanda. Este es el paso número 1. Cuando yo tengo hecha esa planeación de la demanda, entonces el segundo paso que se hace es el proceso de búsqueda de proveedores. Y este es el segundo paso siempre y cuando después de la planeación de demanda siga búsqueda de proveedores y siempre y cuando esto sea desarrollado por el mismo departamento, porque hay ocasiones en las que las necesidades de compra no se originan de una planeación de demanda, sino que se originan de una planeación de producción. Por ejemplo, en la industria de la transformación, yo no trato de adivinar cuánto voy a vender en el futuro, sino que comienzo a trabajar a partir de los requerimientos de alguien más. Este punto de partida, pues hay alguna pequeña diferencia entre las primeras actividades que se tienen que desarrollar. Cuando el camino es que alguien genere una planeación de la producción, después de la planeación de la producción se deriva un requerimiento de suministro. Es decir, algún departamento genera un documento en el que solicita se le suministre algo. Pero generalmente cuando este camino que les explico es el que se sigue, las personas que requieren el suministro no son las mismas personas encargadas de las compras. Así que después del requerimiento del suministro viene un proceso de validación de requerimientos, es decir, el encargado del departamento de compras está en la obligación de ir con el departamento solicitante y validar lo que le está pidiendo, porque ahí hay un problema común en las empresas. Los que hacen el requerimiento de suministro pues son, digamos, expertos en el proceso de producción o son expertos en el departamento, y cuando son expertos en su área suelen simplificar de manera considerable los requerimientos de suministro y van con muy pocas especificaciones. Entonces, alguien que esté trabajando, por ejemplo, en la industria cerámica y requiere comprar caolín,
Él puede poner en su requerimiento Kaolin, y si el que va a comprar, o Kaolin número 5, y si el que va a comprar identifica que no hay Kaolin número 5 y hay Kaolin número 6, el de compras pues no tiene idea de si hay diferencia o no, y es como que digan, ay, pues del 5 al 6 pues es casi lo mismo. Eso suele generar una enorme cantidad de errores en el proceso de compras. Entonces el encargado de compras debe de validar con el departamento solicitante si el comprador está entendiendo adecuadamente los requerimientos y si todo está perfectamente especificado. Para que una vez que se validaron los requerimientos, entonces el siguiente paso es una consulta de disponible en inventario de almacén. Es decir, tengo o no tengo producto en almacén. Si yo tengo producto en almacén, pues lo suministro y listo. Pero si no tengo producto en almacén, entonces en ese momento se genera la orden de compra. Después de que se genera la orden de compra, viene la autorización de la compra. Y hasta que se dio la autorización de la compra, entonces viene la búsqueda de proveedores. Este punto es importante, este camino que yo les desgloso, porque de las primeras posiciones laboralmente hablando que se ocupan en las empresas dedicadas a logística es el planeador de compras, personas que estén comprando. Y generalmente en los departamentos en los que se generan los requerimientos de suministro, pues suele haber personas que tienen el colmillo mucho más grande que los jóvenes que van entrando apenas como planeadores de compra, y como tienen el colmillo mucho más grande, suelen no llevar de la mejor manera su proceso de planeación de producción. Es decir, hay muchas compras que tienen que hacer no planeadas y de manera emergente. Así que cuando eso sucede, esos departamentos pues a los que presionan son a los compradores y les dicen, necesito que me compres esto de manera urgente, si no me lo compras voy a detener la línea de producción, lo necesito, con la intención de brincarse esa autorización de compra. El problema de eso es que pues la cadena se rompe por el eslabón más débil, y el eslabón más débil en el mundo de logística, uno de los más débiles, son los encargados de compras. Porque si no se genera esa autorización de compra, posteriormente cuando haya una auditoría de ese proceso, lo primero que van a decir, ¿por qué compraste esto si no estaba autorizado? Esa autorización es la evidencia objetiva de que alguien estuvo de acuerdo en que se llevara a cabo ese proceso. Y si el encargado de compras dice, no, pues el de producción me dijo y ya me dijo que después conseguíamos las firmas, el de producción se lava las manos con la mayor facilidad, y el que queda mal parado pues es el joven valor que está encargado de compras y que cede ante la presión de los otros departamentos de comprar brincándose esa autorización, bajo amenazas de pues, tú vas a ser el responsable de que se genere un paro en la producción, o tú vas a ser el responsable de que no le puede entregar al cliente lo que me está pidiendo, cuando la realidad es que pues, la responsabilidad es de otros. Entonces, después de que se genere esa autorización, ahora sí viene el proceso de búsqueda de proveedores, el proceso de evaluación de proveedores, el proceso de selección de proveedores, la firma de contratos, en caso de que aplique una firma de contratos, anticipos, en caso de que aplique el concepto de anticipos. Después hay una demora, un tiempo en lo que el proveedor prepara el producto y se genera la entrega de pedido en almacén del cliente. Pero luego, después de la entrega de pedido en el almacén del cliente, viene un proceso de verificación de llegada
y un proceso de entrada en almacén. Y la responsabilidad de los encargados de compras termina con la entrada del producto en el almacén. Verificación. Termina hasta acá, porque generalmente algo que sucede mucho en las empresas es que creen que termina hasta aquí la entrega y que ya de la verificación y la entrada es responsabilidad de los almacenes, pero la verdad es que en estos dos puntos los proveedores suelen ser muy chapuceros. Es decir, yo hago una negociación con el cliente y le digo que le voy a dar el producto a 15 pesos, pero a la mera hora se lo mando facturado en 17. Entonces el de almacén, que es el que verifica y recibe la mercancía, pues no tiene la más mínima idea de cuál fue el costo del producto. El que sabe fue el comprador. Así que la responsabilidad de todo eso para que el comprador pueda llevar a cabo algún proceso de aclaración con su proveedor de, oye, dijiste que me lo ibas a mandar a 10 y me lo mandaste a 12, quedamos en que me ibas a mandar 35 pallets y solamente me mandaste 34, yo solamente te pedí 30 y me estás mandando 32, todas esas diferencias pues es responsabilidad de los encargados de ese proceso de suministro, cerrarlo, controlarlo hasta que la mercancía ingrese en el almacén. Pero aquí estos pasos, el paso 8 y el paso 9, se comparte la responsabilidad con el siguiente proceso, que es el proceso de almacenes. Ya un poco más adelante pasamos a desagregar un poquito más ese proceso de almacenes. Por lo pronto, pues regresamos a esta parte de acá, a estos puntos. Cuando yo he identificado ese requerimiento de compra, ya validé, ya consulté, ya tengo la autorización, entonces de este pequeño proceso que está aquí, se generan distintos tipos de compra. Y cada tipo de compra tiene un tratamiento diferente. Los principales tipos de compra, que por ahí vienen algunos videitos de esa parte del proceso de suministro, son las compras planeadas, las compras cíclicas, las compras emergentes, las compras especiales, las compras de especulación. Esos son los principales tipos de compra. Y cada uno de esos, me falta uno, ahorita en el camino aparece y lo ponemos ahí. Y en cada uno de esos tipos de compras yo tengo que seleccionar distinto tipo de proveedores. Por eso es que yo tengo que hacer la evaluación de los proveedores para yo fundamentar en función del tipo de compra que se me está requiriendo la razón por la cual yo hice la evaluación de determinados proveedores. ¿Y qué es lo que nosotros evaluamos en los proveedores? Lo primero que nosotros evaluamos es la parte legal, o sea, que estén legalmente constituidos, que me puedan facturar, que tengan toda la documentación en regla. Proveedores que no cumplen con mis requerimientos no forman parte de mi catálogo. Hay empresas que piden que esté certificado con ISO 9000, que tenga ciertas acreditaciones. Entonces, lo primero que yo reviso es que cumplan con toda la parte legal. Y una vez que yo estoy seguro de que esos proveedores cumplen con la parte legal, suele haber un segundo momento en esa parte de evaluación de proveedores, que es una visita física. No todas las empresas hacen esa visita física, pero las empresas que están buscando realizar una alianza
a largo plazo con su proveedor, pues van y verifican que efectivamente lo que el proveedor les está diciendo cumple. O sea, no le creen, pues van y se aseguran. Pero luego el tercer aspecto que yo busco en la evaluación de los proveedores son sus precios, son sus capacidades de suministro, son sus niveles de calidad y son sus tiempos de respuesta. Esos son los criterios que yo utilizo generalmente para llevar a cabo el proceso de evaluación de proveedores. Eso es lo que yo tomo en cuenta. Y ya que yo tengo identificado o catalogado, más bien dicho, a los proveedores, entonces, dependiendo del tipo de compras, yo selecciono al proveedor o a los proveedores que me van a poder suministrar lo que yo estoy necesitando. Les pongo algunos ejemplos. Las características de las compras planeadas es sobre todo que se cumpla con la cantidad y a un bajo precio. Porque si yo lo estoy programando con calma, lo que yo busco sobre todo es precio, que son muy similares o de hecho son las mismas características que yo busco en una compra cíclica. Algo que yo voy a estar comprando todos los meses en diciembre, pues yo puedo planear con anticipación a quién comprarle, hacer negociaciones, buscar un bajo precio, etcétera. Pero cuando yo tengo que hacer una compra emergente, entonces lo principal es el tiempo de respuesta. No me importa lo que cueste. Tengo un amigo que tiene una imprenta Vianney y tiene él en su negocio un letrerote grande que dice: en este negocio se vende buen precio, calidad y rapidez. Pero luego abajo dice: seleccione usted 2 de 3. Si quiere calidad y buen precio, rápido no va a ser. Si quiere calidad y rápido, de buen precio, no va a ser. No se puede dar todo. Entonces, cuando yo necesito una compra emergente, generalmente son proveedores que tienen una alta capacidad de respuesta, que me pueden entregar rápido, pero suelen ser compras caras. O sea, lo prioritario es el tiempo de respuesta. Que estas son las 3 fundamentales. O sea, yo hago un catálogo de proveedores para hacer estos 3 tipos de compras: las planeadas, las cíclicas, las emergentes. Cuando yo hago una compra especial, la compra especial son compras que yo no hago de manera habitual. Por ejemplo, los encargados de comprar todos los insumos de papelería y limpieza en una empresa, pues tienen proveedores de papelería, tienen proveedores de limpieza, pero si de repente el gerente les pide que cotice una impresora 3D, pues no tengo proveedores de impresora 3D, no tengo idea de dónde los puedo encontrar. Entonces llevo a cabo un proceso de buscar proveedores, incluso sección amarilla, recomendaciones, como para poder hacer esa compra especial. Y en compras especiales pues no tengo necesidad forzosamente de tener un catálogo. Y las compras por especulación son aquellas compras en las que yo acaparo producto con la intención de incidir en la demanda. Si hay pocas empresas que ofrecen el producto y yo lo acaparo, entonces genero desesperación en los clientes están dispuestos a pagar más y ya que el precio sube, pues entonces yo vendo mis productos. Esa es la compra de especulación. Pero fíjense que lo primero que yo debo de tener cuidado y amarrado en mi proceso de suministro es el requerimiento de suministro. Este es el primer documento importante del proceso.
El segundo es la orden de compra y generalmente pues la orden debe de ir autorizada. Pero luego el siguiente es el criterio con el cual yo evalué a los proveedores, la razón de por qué seleccioné yo a esos proveedores, la firma de contratos, aquí vienen anticipos y facturas juntos, y después la entrada de producto en el almacén. Esos que yo les puse ahí en color amarillo son los que resultan importantes como documentos o mecanismos de control en el proceso de suministro, porque ahí puedo yo tener la evidencia objetiva de todas las decisiones que yo estoy tomando y las razones por las cuales estoy seleccionando a determinado proveedor o estoy comprando determinado producto. Porque además hay otro asunto importante. Los proveedores sistemáticamente tratan de sobornar a los compradores para verse favorecidos. Entonces, para quitar un poco ese problema de corrupción en el proceso de compras, si yo quiero hacerle una auditoría al proceso de compras, entonces yo llego con el departamento correspondiente, de manera aleatoria yo selecciono algunos expedientes históricos de las compras que se han hecho y lo que yo esperaría encontrarme en ese expediente es que el requerimiento de suministro, la orden de compra, la evaluación del proveedor, la selección del proveedor, el contrato, la factura y lo que ingresó sean congruentes entre sí. Entonces, esos que están en amarillo son los documentos importantes en el proceso de compra. Entonces, estos se los paso para acá para que les quede ordenado el archivo que al final del día yo les voy a mandar por correo junto con la grabación. Ahí están los tipos de compra que se hacen, la evaluación de proveedores, la selección de proveedores, firma de contrato, etc. Ahora, esto es en cuanto a las etapas o pasos del proceso de compras. Pero yo necesito medir de alguna manera que yo estoy llevando a cabo de manera eficiente ese proceso de compras. Entonces hay ciertos indicadores. El primero de los indicadores, si es que está de por medio un proceso de planeación de la demanda, entonces lo primero que se hace en ese proceso de planeación de la demanda es una eficiencia de pronósticos. ¿Qué tanto le atiné a lo que yo pretendía vender en el futuro? Por supuesto, Tere, que no le vamos a adivinar nunca. Eso es imposible. Pero yo necesito ir midiendo el error que yo tuve en predecir la demanda futura. Eso se mide con la eficiencia de los pronósticos. Pero luego, aparte, yo necesito medir la eficiencia de compras. Es decir, de los pedidos totales, qué porcentaje de esos pedidos totales o de esas compras totales yo hice sin errores. Errores imputables a mi persona, no errores imputables a los proveedores. Porque si yo le pedí al proveedor 15 y el proveedor me mandó 9, no incide en mi eficiencia de compra, sino que incide en el nivel de servicio del proveedor. Y ese nivel de servicio del proveedor es qué porcentaje de los suministros logró hacerme cumpliendo con los niveles de calidad, tiempo, costos y cantidades. Pero luego el siguiente indicador importante es el costo de compras. No cuánto me cuesta la mercancía. De hecho, vamos a ponerle el proceso de comprar.
Es decir, ¿cuánto me cuesta la actividad de comprar? Si yo tengo un departamento de compras, entonces ¿cuánto me cuesta todo ese departamento de compras? Y ese indicador puede ser en dinero de manera absoluta o puede ser el costo por pedido. ¿Cuánto me costó en promedio cada vez que yo pedí? Entonces, esto es lo que sucede en el proceso de suministro, empezando ahí, terminando acá. Esos amarillos son los documentos importantes y esos que están ahí son los indicadores con los cuales yo voy a medir y voy a evaluar el desempeño de ese primer proceso. Después de ese proceso de compras viene el proceso de almacenes. Ese proceso de almacenes comienza con la recepción del proveedor. Después de la recepción del proveedor viene la verificación de mercancía. ¿Cuál es la verificación de mercancía? Esta que está acá. O sea, esta verificación de mercancía y esta verificación de mercancía son la misma. Esta verificación es la misma que esta verificación. Y después de esa verificación sigue el informar a comprador que llegó el proveedor. Viene un proceso de validación de cantidades físicas versus lo facturado. Después de eso viene la descarga del producto. Después de la descarga viene una inspección de calidad. No se inspecciona absolutamente toda la mercancía. Se hace un muestreo para determinar de qué manera voy yo a hacer la supervisión de calidad. Si un proveedor me quiere hacer alguna chapuza, el producto defectuoso lo va a meter hasta atrás del camión o hasta atrás y hasta abajo, con la finalidad de que yo no me dé cuenta si lo primero que veo está bien y lo último que veo está mal. Entonces, para yo asegurarme de eso, diseño un muestreo para sacar la información de diferentes lugares del camión. Y si en el muestreo yo obtengo que el porcentaje o yo obtengo que la muestra está fuera de mi estándar, sobre todo de calidad, aquí fundamentalmente lo que busco es que se cumplan las especificaciones. Si está fuera del rango que yo acepto, se regresa completito el producto al proveedor, no se recibe. Puede haber variaciones de cantidad, solamente le digo al comprador, oye, ¿sabes qué? Me está mandando de más, me está mandando de menos y se hace algún ajuste, ¿no? Pero la inspección de calidad, si no cumple, se regresa. Igual el precio, si el precio no cumple, pues entonces el comprador se pone en contacto con su proveedor y ya hacen el ajuste en alguna transacción futura. Después de esa inspección de calidad, dependiendo de cómo se esté recibiendo la mercancía, puede haber un proceso de consolidación de mercancía. Si yo estoy recibiendo cajas, las cajas yo necesito acomodarlas en un pallet. Para ese pallet poder yo acomodarlo en el almacén. Entonces, si yo recibo cajas, necesito ponerlo en un pallet. Pero luego es probable que yo tenga que llevar a cabo un proceso de desconsolidación y reconsolidación. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en el negocio del abarrote, Vianney,
y yo recibo pallets de sopa Maruchan. Los pallets de sopa Maruchan te los mandan con una altura de 2 metros, porque la sopa Maruchan no pesa nada. Pero si yo recibo ese pallet de 2 metros y la altura de mis estantes, de mis anaqueles, de mis racks en el almacén no me permiten guardar un pallet de 2 metros, entonces yo necesito quitarle estivas al pallet para que mida 1,60 m. Entonces tengo que quitar el emplayado, tengo que quitar estivas para que el pallet quede de 1,60 m. Y entonces yo esas estivas que le quité las voy acomodando en un pallet. Ese es el proceso de desconsolidación y reconsolidación. Y después suele haber algunos procesos de maquila menor. ¿Algún ejemplo del proceso de maquila menor? Si yo recibo balones de fútbol enviados de China, el proveedor de China me está enviando los balones desinflados. Yo necesito inflar los balones, ponerlos en una cajita y acomodar todas esas cajitas en el pallet, porque ese pallet ya se va a ir a punto de venta. O si yo recibo tenis de Vietnam, de Vietnam me mandaron los tenis todos en una caja, en un contenedor, pero vienen sueltos. Yo necesito ponerles un cincho para armar los pares, habilitar una cajita, meter los tenis en la caja y acomodar la caja ya por pares en el pallet. Esos pudieran ser algunos ejemplos de maquila menor. Y después de que viene la maquila menor, entonces viene un proceso en algunas ocasiones de emplayado. Flejado no, emplayado solamente. ¿Qué cosa es el emplayado? Pues ponerle plástico al pallet para proteger la mercancía, de que no se la vayan a robar en el almacén, de que no se vaya a mojar, de que no se vaya a empolvar mientras se despacha. Después de ese proceso de emplayado viene un proceso de codificación. Ahorita les explico con más detalle cómo funciona ese proceso de codificación. Y después de codificación viene un proceso de acomodo. Después del acomodo viene un proceso de mantenimiento de inventarios. Y todo esto que sucede en el almacén, tengo idea de que el sábado ya lo comentamos así brevemente, es un proceso de recepción y acomodo y mantenimiento de inventarios, que es desde aquí hasta acá. Después de que viene este proceso de mantenimiento de inventarios, entonces viene otro proceso de despacho de órdenes. Y eso, el primer paso, Tere, del despacho de órdenes es la recepción de orden de compra. Después de esa recepción de orden de compra, yo hago una verificación del estatus del cliente, sobre todo cuando estamos hablando de ventas a crédito. Yo necesito revisar si mi cliente está al corriente en los pagos para poderle suministrar, o si no está al corriente en los pagos. Después de esa verificación del estatus del cliente, viene una orden de suministro. O sea, ¿qué productos le tengo que mandar a cada uno de mis clientes? Y el resultado de esa orden de suministro se llama picking list, que es un documento importante. ¿Qué cosa es el picking list? Es un documento, últimamente ya no es documento, es a partir de la tecnología, es mediante una handheld o alguna estación, alguna computadora,
es el orden en el que yo voy a estar surtiendo los pedidos y el orden en el que yo voy a estar tomando la mercancía en el almacén. Si no mal recuerdo, el sábado comentamos que de los 5 procesos logísticos, el más caro de todos es la distribución. Y dentro del almacén, la actividad más cara de todas es el picking. ¿Qué cosa es el picking? Es el proceso de ir a recuperar los productos al almacén para yo generar el despacho o para yo hacer el suministro de todas esas mercancías. El picking es cuando nosotros regresamos a clases. Podemos ubicar claramente el proceso de picking en las papelerías, porque pues todas las mamás se amontonan para comprar los útiles de los chamacos y entonces cada mamá que llega es una orden de suministro. Pero luego la señora pide las cosas en desorden. Quiero 2 libretas, quiero un juego de geometría, quiero una goma, quiero 2 lápices. Y entonces las chicas que están surtiendo los pedidos van y vienen, caminan todo el día para poder surtir la mercancía. Y pudiera hacerse de una manera mucho más eficiente si el orden en el que yo voy a tomar las mercancías de la papelería tiene el objetivo de minimizar el desplazamiento de las chicas. O sea, yo voy tomando las cosas en el orden en el que me va, en el cual el resultado es caminar lo menos posible. Esa es la lógica que se sigue para generar ese picking list. El objetivo es minimizar el tiempo de picking porque es la actividad más cara dentro de un almacén. Ahora, el picking está directamente relacionado con el proceso de codificación en un almacén. Yo codifico el almacén con la única finalidad de minimizar el tiempo de picking, y al minimizar el tiempo de picking también estoy minimizando su costo. Entonces me regreso a explicarles el proceso de codificación para poder amarrarlo con ese proceso de picking. Un almacén ancho de columna 5, ok. Eso que yo voy a poner con un borde grueso y sombreado en color amarillito es un pallet. ¿Qué cosa es un pallet? Una tarima. Hay 2 medidas de pallet más o menos estándar, aunque te lo puedes hacer del tamaño que quieras porque generalmente son de madera. Se trata de homologar el pallet americano y el pallet europeo. El pallet americano mide 1.20 por 1 y el pallet europeo mide 1.20 por 80. ¿Cuál es la razón de que midan 1.20 por 1 y 1.20 por 80? La razón es que los transportes, sobre todo, no todos, les iba a decir sobre todo el transporte terrestre, pero fundamentalmente transporte terrestre y transporte marítimo funcionan a partir de contenedor de 20 pies y a partir de contenedores de 40 pies. El contenedor de 20 pies, pues números redondos, mide 6 metros, no es exacto, porque el pie mide un poquito más de 30 centímetros, y el de 40 pies mide alrededor de 12 metros. Así que, ¿cuántos pallets de largo? Esto es de largo. Y de ancho miden 2 metros con 50. No es tampoco exacto. Miden centímetros más, centímetros menos, pero pues más o menos para redondear el concepto, eso es lo que miden los contenedores de 20 y 40 pies.
¿Cuántos pallets americanos caben en esas medidas y cuántos pallets europeos caben en esas medidas? Si hacen ustedes después su arreglo y su acomodo de pallets en los contenedores, se darán cuenta que es un tema modular. Por ejemplo, en uno que mide 12 metros por 250, yo puedo meter del lado de los 12 metros acomodado por la parte del metro, puedo meter 12 y en el ancho puedo meter 2. Entonces, por ejemplo, en un contenedor de 40 pies yo puedo meter 24 pallets americanos. Esa es la razón por la cual los pallets tienen esas dos medidas, o medio pallet, ¿no? Medio pallet americano, medio pallet europeo, y es minimizar el costo de la distribución, que si se acuerdan es el costo logístico más caro de todos. Entonces, eso de acá es un pallet. Yo aquí tengo todos esos pallets y entonces yo en mi almacén hago esa réplica así. Y yo tengo acomodados mis pallets de esa manera en el almacén. Los blancos son pasillos. Si ese es mi almacén, entonces yo voy a hacer la codificación de mi almacén de la siguiente manera. Yo ahí tengo la calle 1, la calle 2, la calle 3, la calle 4, la calle 5, la calle 6, la calle 7, la calle 8 y acá atrás tengo la calle 9. Entonces, lo primero que yo codifico en un almacén es la calle. Y claro, si es una empresa que tiene muchos almacenes, entonces la primer parte del código es el almacén. La segunda parte del código es la calle. La tercera parte del código es el frente. Y la calle la voy a poner acá afuera. Entonces eso es el siguiente elemento del código, el frente. Entonces ahí tengo 15 frentes, acá voy a tener 14, acá voy a tener 14, acá voy a volver a tener 15 y acá voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 10 frentes. Esa es la segunda parte del código. Y la tercera parte del código es el nivel. Generalmente los racks tienen entre 4 y 5 niveles hacia arriba. ¿Por qué entre 4 y 5? Pues porque la altura máxima que yo tengo de un montacargas clase 1, que es el más utilizado en logística y en almacenes, me da 10 metros, cuando mucho 10 metros y medio de altura. Así que la cantidad máxima de niveles que yo puedo tener en el almacén pues son 5. Así que cuando yo tengo codificado ese almacén, entonces yo identifico qué tipo de productos voy a poner en esa posición, qué tipo de productos van a estar ocupando las posiciones de atrás o las posiciones del fondo. Y si yo recibo aquí en la parte de codificación un producto y yo sé que ese producto es Chiles La Costeña, yo ya tengo controlado que Chiles La Costeña debe de estar en determinado lugar en el almacén. Así que si yo digo que Chiles La Costeña va en el 183,
Entonces, eso significa que va en la calle 1, en el frente 8 y en el nivel número 3. Entonces, este 183 significaría calle 1, frente 8, nivel 3. Esta de acá, la que yo les pongo ahí en color rojo, la codificación sería la calle 8, el frente 14 y depende del nivel en el que se ubique. Un 2 significaría que está en el segundo nivel, un 5 significaría que está en el quinto nivel. Así que yo necesito codificar mi almacén. Eso es algo que se hace previo a todo esto para que una vez que yo recibí producto, yo determine en qué posición del almacén debo acomodar ese producto. Así que yo tengo un control total de en dónde están ubicados los productos dentro del almacén. Y cuando llegamos al picking y al picking list, si yo necesito tomar productos de esas posiciones, se supone yo necesito tomar productos de esa posición, de esta posición, de esta posición, de esta, de esta, de esta, de esta y de esta. Y la persona que va a hacer el picking inicia aquí, porque ahí es en donde está la puerta en donde yo voy a cargar el camión. Entonces, este picking list yo necesito entregárselo a la persona en ese orden. Vas a recuperar la mercancía en ese orden. Y vas a tomar 5 productos de ahí, 7 de acá, 8 de acá, 10 de aquí, 15 de acá, 9 de acá, etcétera. Para que al regresar o al hacer el picking, yo regrese con todos esos productos conforme a la orden de suministro. Y además, si yo aquí voy a consolidar pedidos en un camión, es decir, si voy a mandar un camión con varios pedidos, el primer pedido que yo debo suministrar es el de la última tienda que voy a visitar. Y el último pedido que yo voy a suministrar es el de la primer tienda que yo voy a visitar. ¿Por qué? Pues porque va a ser más fácil para el camión comenzar a bajar la mercancía en el orden en el que va haciendo la visita. Así que yo aquí configuro primeras entradas, últimas salidas. Entonces, estos criterios son los que se siguen para poder generar este picking list y poder llevar a cabo el proceso de picking. Entonces, si se fijan, picking y codificación van de la mano. Yo necesito codificar el almacén para disminuir o para minimizar el tiempo de surtido de pedidos o el picking. Después del picking viene la consolidación de pedidos, la verificación, no vaya a ser que los pickers hayan agarrado producto de más o de menos o producto equivocado. Después de esa verificación, si algo no coincide, te regresas, ajustas lo que tengas que ajustar y después de que hiciste la verificación se genera la orden de despacho. Y esa orden de despacho, junto con la factura o la carta aporte o el documento de transporte, como quiera que le llame la empresa, es transporte, es el documento
que el transportista o que el chofer necesita para darle legalidad a la mercancía que está transportando. Todo eso es el despacho de órdenes. Y ahí termina el proceso de almacenes y el proceso de inventarios, que van pues de la mano, ¿no? Ahora, documentos importantes en el proceso de almacenes: la codificación, el picking list, la orden de compra, la orden de despacho. Esos son los documentos importantes en el proceso de almacenes e inventarios. Indicadores. Los fundamentales, el principal de todos, que de hecho es un indicador que mide todo el desempeño de la cadena de suministro, el principal de todos comienza en la recepción de la orden de compra, termina más adelante, que es el tiempo de ciclo de pedido, que es el tiempo que yo tardo desde que recibo un pedido hasta que se lo entrego al cliente en sus manos, lo cual sucede pues por acá abajo. Pero uno de los fundamentales es el tiempo de ciclo de pedido. Otro de los fundamentales es el porcentaje de utilización de almacén, el porcentaje de utilización de montacargas, el error en acomodo de mercancías, el tiempo de picking, el costo de picking, los días promedio de inventario, la rotación de inventarios y el costo de inventario promedio. Estos son los indicadores fundamentales de almacenes e inventarios. Después de esto viene el proceso de distribución. Y las etapas que se siguen en ese proceso de distribución, lo primero es el análisis de las órdenes a suministrar. ¿Esto para qué? Para hacer el cálculo del peso volumétrico. Es decir, ¿qué es más grande, el peso o el volumen? ¿Para qué hago el cálculo del peso volumétrico? Para determinar el tipo de transporte a utilizar. Es decir, la cantidad de pedidos que yo tengo que entregar, el peso de todos esos o el volumen de todos esos, lo que resulte mayor, determina si voy a utilizar un camión de 40 pies o uno de 20 o una furgonetita o un rabón o un tortón, porque uno de los objetivos de la distribución, de una vez se los pongo aquí, es maximizar la capacidad instalada del transporte. Es decir, mandar los camiones lo más llenos que sea posible. Después de que se determine el tipo de transporte a utilizar, entonces viene el proceso de carga y liberación de despacho. Que si se fijan, este de carga y liberación es el mismo que este de acá arriba de orden y factura.
Después viene el transporte y de manera paralela al transporte viene el monitoreo. De la relación laboral más difícil que existe, Vianey, en todos los sectores productivos, dos posiciones son las más complicadas en cuanto a relaciones humanas y relaciones interpersonales: el trato con choferes y el trato con trabajadores de la construcción. Yo no he encontrado algo más desgastante que trabajar con choferes o con trabajadores de la construcción, porque te toman el pelo, son mañosos, en el camino le sacan el diésel al camión, se ponen de acuerdo con el federal de caminos: oye, ¿sabes qué? Vamos a decir que me detuviste y que me pides una mochada de 20,000 pesos y vamos a hablarle al patrón, y ya que le saquemos la lana, 10,000 para ti, 10,000 para mí. Se agarran un flete en el camino sin reportarlos, en lugar de irse a entregar a las tiendas ya cuando es punto de venta final, se van a sus casas a comer. Es altamente complicado trabajar con choferes, así que es importante que ese proceso de transporte también se monitoree. Y después de ese transporte y monitoreo, pues viene la llegada al almacén de siguiente eslabón en la cadena de suministro, sin importar si es un eslabón intermedio o es punto de venta final. O sea, si esto de acá sucede con un mayorista, entonces de aquí llega con el medio mayorista y regresa hacia acá, y después si el medio mayorista después lo manda con un detallista, pues entonces vuelve a comenzar hacia acá. Y después de esa parte de llegada del almacén al siguiente eslabón, pues entonces llegamos acá, a lo que sucede en el siguiente almacén, la recepción del proveedor. Entonces, documentos importantes en la distribución, pues estos de aquí, que son los mismos de acá: la factura, la carta aporte, el documento de transporte. Indicadores importantes: el primero de ellos es el índice de rodamiento. ¿Qué es este índice de rodamiento? Es la relación entre los kilómetros recorridos totales versus los kilómetros recorridos con carga. O sea, si yo tengo un índice de rodamiento del punto 50, significa que la mitad del tiempo el camión se estuvo moviendo vacío. O sea, fui, llevé carga y me regresé vacío. Y una cosa es el índice de rodamiento y otra cosa es el porcentaje de uso de la capacidad instalada. Una cosa es que yo mande el camión con carga y se regrese vacío, índice de rodamiento del punto 50, y otra cosa es que yo mande ese camión con 10 toneladas cuando le caben 20, que sería un porcentaje de uso del 50% de la capacidad instalada. Son dos cosas independientes. El siguiente son los kilómetros recorridos totales. El siguiente es el costo por kilómetro y el otro es el costo unidad de medida kilómetro. Si yo muevo pallets, entonces es el costo pallet kilómetro. Si yo muevo metros cúbicos, es el costo metro cúbico kilómetro. Si yo muevo toneladas, el costo por tonelada kilómetro. Y estos son los indicadores importantes de la distribución, y ese es el documento importante a un plano de análisis muy general del proceso de distribución. Y por último, el proceso de servicio al cliente. Ese proceso de servicio al cliente tiene 3 etapas: pre-transacción, transacción y post-transacción.
¿De qué se trata? La pretransacción, de fijar políticas de servicio, de desarrollar procesos y de planear la transacción y la post-transacción. Es decir, antes de abrir la boca, yo necesito tener claridad en cuál es la promesa que yo le voy a dar a mi cliente. O sea, te voy a dar qué especificaciones de calidad, qué precios, qué tiempos de entrega. Eso se tiene que diseñar aquí en las políticas de servicio. Y después, pues se tienen que desarrollar los procesos que me van a dar la certeza de que yo voy a poder cumplir con esas políticas de servicio, y también tengo que diseñar la post-transacción, es decir, cómo va a funcionar la logística inversa. Y la transacción, pues comienza con la recepción de pedido y finaliza con la entrega de pedido. Es decir, comienza aquí, en la recepción de orden. Esto no es orden de compra, discúlpenme, es orden de venta. Comienza aquí con la recepción de orden y termina acá con la entrega al cliente, si es que ya es el eslabón final. Si yo estoy comprando algo desde la fábrica y la fábrica voy a pasar por un mayorista, por un intermediario o por varios centros de distribución, entonces este indicador que tenemos acá de tiempo de ciclo de pedido debe de considerar todos los pasos intermedios que sigue la mercancía para poder ser entregada. Cuando ustedes compran algo, por ejemplo, en alguna página, pues les iba a decir página de productos chinos, pero a finales del año pasado compré una computadora en la página de Apple y me la mandaron desde Estados Unidos. En cuanto yo la compré, en cuanto yo le di clic a comprar, ahí me apareció tiempo de entrega y eran como 10 días hábiles, si no mal recuerdo. Esos 10 días hábiles son el tiempo de ciclo de pedido. Pero luego en la página de DHL, cuando yo rastreaba el pedido de China, lo mandaron a un CEDI ahí mismo en China. De China lo mandaron a Cincinnati, de Cincinnati la mandaron a Guadalajara, de Guadalajara la mandaron a León y de León a Morelia. Y todo eso fue un ir y venir de almacenes, centros de distribución, transportes, con la finalidad de poder cumplir con la política de servicio que era: te entrego en 10 días. Y 10 días es el tiempo de ciclo de pedido. Pero luego viene el proceso de post-transacción, y ese proceso de post-transacción es sobre todo la administración de quejas, devoluciones y garantías. Yo necesito diseñar qué voy a hacer con eso, con esas devoluciones y con esas garantías, porque ese proceso se recibe la llamada de cliente para devolver producto, no importa que no le gustó, que no sirva, que esté en garantía. Entonces, después de esa recepción de llamada sigue la planeación de la recolección, es decir, ir por el producto a casa del cliente. Después de la recolección viene el reingreso del reingreso a almacén. Después de eso sigue la verificación de la procedencia de la reclamación, o sea, no procedencia de dónde viene, sino procede o no procede, aplica o no aplica. Luego viene el destino
final de la mercancía, porque ahí hay de tres. Sirve, el cliente no le gustó, lo quiere regresar, pero funciona bien, entonces si sirve, se da el reingreso a almacén para vender de nuevo. El siguiente camino es, se tiene que remanufacturar para vender en segmentos de mercado seleccionados. O lo tercero, se regresa a proveedor. Y hay un cuarto que es, se desecha. Estos son los 4 caminos que podrían seguir las devoluciones. El cliente lo regresa porque simplemente no le gustó, lo vuelvo a vender. Trae algún problema que yo remanufacturo ahí mismo, lo remanufacturo y lo vendo en mercados o en segmentos de mercados seleccionados. Se regresa al proveedor porque de plano no sirve o está en garantía, o se desecha. Hay ocasiones en que sale más barato tirarlo que regresarlo. Entonces todo esto sucede en la post transacción y el último paso es el informe a cliente sobre sobre la respuesta. Y entonces aquí los otros indicadores importantes en el servicio al cliente, por supuesto que el fundamental es el nivel de servicio. Después del nivel de servicio viene el tiempo de ciclo de pedido, después el porcentaje de devoluciones y después acá viene el porcentaje de respuesta a la devolución. Y esos son los indicadores fundamentales de servicio al cliente. Documentos importantes: la recepción del pedido, la entrega del pedido, la queja, el reingreso al almacén, el destino final de la mercancía y el informe al cliente sobre la respuesta. Entonces, esta es una visión general, pero mucho más detallada de lo que platicamos el sábado, de lo que sucede en toda la cadena de suministros. Los chicos deben de desarrollar esos procesos, deben de establecer qué departamento o qué área es la responsable de cada una de las actividades. Y deben de trabajar, ahí más que deben de trabajar es prácticamente ustedes se los tienen que explicar y plantear, porque va a ser muy difícil que los puedan encontrar en consulta en internet los indicadores. Ustedes tienen que ayudarles a encajar esos indicadores en la parte del proceso correspondiente. Pero pues como ya sabemos que los chamacos se rigen bajo la ley del mínimo esfuerzo, pues entonces hay que irlos presionando para que ellos vayan sacando este proceso. Tampoco lo van a poder sacar, pero necesitan investigar, necesitan proponer. Y ya que tienen identificado ese proceso con la ayuda de ustedes y las áreas responsables, entonces ustedes encajan los indicadores en la parte de proceso que corresponde, para que ellos puedan generar el manual de procedimientos correspondiente. ¿Cuál es la estructura sencilla que tendríamos que buscar en el manual de los chamacos? Objetivo del proceso, actividades del proceso, áreas responsables de cada área, documentos importantes e indicadores de éxito. Estos indicadores de éxito, porque no son todos, seguramente ustedes lograrán ubicar. Habrá que introducirles ese concepto a los chamacos, el de KPIs, que son indicadores clave o indicadores estratégicos. Esos que yo les puse ahí son los KPIs de cada uno de los procesos. Hasta aquí quisiera que hiciéramos
lo siguiente. Revisen todo esto. 10 minutos. Yo ahorita se los mando por correo. Y aclaremos dudas de todo lo que yo les expliqué hasta el momento. Esto lo pongo ahí. Ok, entonces ahí les ve el archivo por correo. Revísenlo en 10 minutos. Y entonces pasamos a toda la cantidad de dudas que pudieran tener de lo que yo les he explicado hasta el momento. Para ver, ¿sí? Mira, una duda. Ajá. Yo no pude entrar con la máquina aquí en la escuela. Ajá. Estoy con la maestra María Teresa. Lo estamos checando todo. ¿Me lo envías de todos a mi correo y lo puedo trabajar con ella? Sí, seguro. Solamente para validar sus correos. Ahí ven en la pantalla sus correos. Sí. ¿Son correctos los personales? Sí, el mío está correcto. Sí. Sí, el de Vianney está correcto. Sale, entonces. El de B2 A3 tiene 85. Ahí va. Sí, nomás un comentario. Sí. Creo que no corrigieron de institucional. Ajá. Ya ves que te había mandado un correo donde cambia la última R por la L. Ajá. Entonces sería nomás ese. Pero el de Román JG de Hotmail está bien. Sí. Sale. ¿Qué dice? Bueno. Entonces. Bueno, aquí Sí, Román JG está bien. Ahí si me haces favor de enviármelo. sale. Ahí les ve el archivo. Revísenlo 10 minutos y aclaramos todas las dudas que se presenten. Bueno. ¿Sí? Que sí ya llegó el correo a mi correo. Ok.